Yo iba a la finca con mi esposa en el autobús cuando escuché la advertencia de una señora que susurró cerca de mi oído: bájese ahora mismo, de lo contrario va a desaparecer. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré a Lilia, mi esposa, que estaba sentada a mi lado con la vista fija en la ventana, completamente ajena a lo que acababa de pasar. No se había dado cuenta de nada. Yo bajé del autobús instantáneamente. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue el miedo. Tal vez fue el tono de urgencia en la voz de esa mujer. Pero algo dentro de mí me gritó que tenía que salir de ahí. Que tenía que bajarme. Ya. El autobús se detuvo en una parada intermedia. Agarré mi mochila. Lilia me miró confundida. ¿Qué haces, Sebastián?, preguntó. No le respondí. Solo me levanté y caminé hacia la puerta. Bajé los escalones. Mis piernas temblaban. El autobús arrancó de nuevo. Las llantas crujieron contra el pavimento. Y entonces, al voltearme para ver cómo se alejaba, quedé paralizado de horror. Pero déjenme retroceder un poco. Necesito contarles cómo llegué a ese momento. Cómo terminé en ese autobús. Cómo una simple advertencia de una desconocida me salvó la vida. Porque nada de esto tiene sentido si no entienden lo que pasó antes. Si no conocen quién era yo. ¿Quién era ella? ¿Y por qué ese viaje a la finca se había vuelto tan importante para Lilia en las últimas semanas? Mi nombre es Sebastián. Tengo 48 años. Trabajo en una oficina de contabilidad en la ciudad. Una vida normal. Rutinaria. Sin grandes emociones. Llevo 6 años casado con Lilia. Ella tiene 42. Es una mujer decidida, organizada, práctica. No es de las que demuestran mucho afecto, pero siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Nos conocimos en un momento muy oscuro de mi vida. Yo acababa de perder a mi primera esposa, Elena, en un accidente de tránsito. Fue devastador. Elena y yo estuvimos juntos 15 años. Era el amor de mi vida. Cuando murió, sentí que mi mundo se derrumbaba. No sabía cómo seguir adelante. Me hundí en una depresión profunda. Dejé de salir. Dejé de comer bien. Apenas podía levantarme de la cama para ir a trabajar. Mis amigos intentaron ayudarme, pero yo los alejaba. No quería compañía. No quería consuelo. Solo quería que el dolor desapareciera. Fue en ese momento cuando apareció Lilia. Una prima lejana me la presentó en una reunión familiar a la que casi no fui. Lilia era amiga de ella. Me saludó con amabilidad. Nada forzado. Solo una conversación casual. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Que no estaba bien. Que cada día era una lucha. Ella me escuchó sin juzgarme. Sin darme consejos vacíos. Solo escuchó. Y eso fue suficiente. Después de esa reunión, empezó a visitarme. Primero una vez por semana. Luego 2. Me traía comida casera. Me ayudaba a ordenar la casa. Me acompañaba mientras yo veía televisión en silencio. No hablábamos mucho. Pero su presencia era reconfortante. Me hacía sentir que no estaba completamente solo en el mundo. Poco a poco, empecé a depender de ella. A necesitar esas visitas. A esperar que llegara. Y sin darme cuenta, algo cambió entre nosotros. Dejó de ser solo una amiga. Se convirtió en algo más. 2 años después de conocernos, le propuse matrimonio. Fue una decisión rápida. Tal vez demasiado rápida. Pero en ese momento sentía que era lo correcto. Que ella había llegado para salvarme. Para darme una segunda oportunidad de ser feliz. Lilia aceptó sin dudarlo. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con algunos familiares cercanos. Nada ostentoso. Nada complicado. Justo como ambos queríamos. Nos mudamos juntos a la casa que yo había compartido con Elena. Lilia no tuvo ningún problema con eso. De hecho, fue ella quien sugirió que nos quedáramos ahí. Es tu hogar, Sebastián, me dijo. No tienes por qué abandonarlo. Me pareció una muestra de comprensión. De madurez. Acepté. Y durante los primeros años, todo funcionó bien. Teníamos una vida tranquila. Sin grandes conflictos. Sin grandes pasiones tampoco, pero eso no me importaba. Yo no buscaba revivir lo que tuve con Elena. Solo buscaba estabilidad. Compañía. Alguien con quien compartir el día a día. Pero con el tiempo, empecé a notar cambios en Lilia.
Pequeños cambios que al principio no me parecieron importantes. Empezó a hacer muchas preguntas sobre mis finanzas, sobre la herencia que había recibido de mis padres. Ellos murieron hace 8 años, poco antes de que yo conociera a Elena. Me dejaron una finca en el campo, una propiedad que había estado en la familia durante generaciones. Era un lugar hermoso, lleno de recuerdos de mi infancia. Pero después de que mis padres fallecieron, no volví más por ahí. Era demasiado doloroso, demasiado cargado de emociones. Así que la dejé abandonada. Solo iba una vez al año para verificar que todo estuviera en orden. Nada más. Lilia sabía de la existencia de esa finca. Le había contado sobre ella cuando empezamos a salir. Pero nunca mostró mucho interés. Hasta hace unos meses. De repente, empezó a preguntarme cuánto valía la propiedad. Cuántos acres tenía. Si había algún comprador interesado. Si los papeles estaban en regla. Si yo era el único heredero. Al principio le respondía con naturalidad. No tenía nada que ocultar. Sí, yo era el único heredero. Mis padres no tuvieron más hijos. La finca estaba valuada en unos $350,000, según el último avalúo que hice hace 3 años. No era una fortuna, pero tampoco era poco dinero. Lilia asentía cada vez que le daba esos detalles. Parecía tomar nota mental de todo. Y luego cambiaba de tema rápidamente. Pero yo notaba algo en su mirada. Un interés que iba más allá de la simple curiosidad. Una especie de obsesión silenciosa que comenzaba a crecer. Hace 3 meses, Lilia empezó a insistir en que fuéramos a la finca. Que era importante que la visitáramos juntos. Que tal vez podríamos venderla y usar ese dinero para hacer algo productivo. Viajar. Invertir. Asegurar nuestro futuro. Sus argumentos tenían sentido. Yo ya no era joven. Tenía 48 años. No iba a trabajar toda la vida. Tener ese dinero líquido nos daría tranquilidad. Así que acepté. Dije que sí. Que iríamos. Fijamos varias fechas, pero siempre terminábamos cancelando. Yo por el trabajo. Ella porque decía que no se sentía bien. Hasta que hace 2 semanas llegó a casa con los boletos del autobús en la mano. Los había comprado sin avisarme. Ya está decidido, Sebastián, me dijo con una sonrisa. Vamos este sábado. Ya no hay excusas. Me sorprendió su determinación. Pero no quise discutir. Pensé que tal vez tenía razón. Que era momento de enfrentar ese lugar. De tomar una decisión sobre qué hacer con la finca. Así que acepté. Y ese sábado subimos al autobús. El viaje duraba aproximadamente 4 horas. Salimos temprano en la mañana. Lilia se veía tranquila, casi relajada. Llevaba puesto un vestido color verde claro y una chaqueta delgada. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo. Se veía bien. Diferente a como la había visto en los últimos días. Durante las semanas previas al viaje, había estado tensa. Nerviosa. A veces la encontraba despierta en medio de la noche, mirando el techo. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que no podía dormir. Que tenía muchas cosas en la mente. Pero nunca entraba en detalles. Yo no insistía. Pensaba que tal vez era el estrés del trabajo. Ella trabajaba como asistente administrativa en una empresa de logística. No era un trabajo fácil. Así que le daba su espacio. Pero ahora, en el autobús, parecía otra persona. Más ligera. Como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Nos sentamos en los asientos del medio. Lilia eligió el lado de la ventana. Yo me senté al lado del pasillo. El autobús no iba lleno. Había unas 15 personas en total. Familias. Parejas. Algunos viajeros solitarios. Todo parecía normal. Rutinario. Lilia sacó su teléfono y empezó a revisar algo. Yo intenté iniciar una conversación, pero ella solo respondía con monosílabos. Estaba concentrada en la pantalla. Sus dedos se movían rápido, escribiendo mensajes. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo que con su hermana. Que solo estaba confirmando que llegaríamos bien. Asentí. No tenía razón para dudar de ella. Pero había algo en la forma en que sostenía el teléfono, inclinándolo ligeramente hacia su cuerpo para que yo no pudiera ver la pantalla, que me hizo sentir incómodo. Era un gesto pequeño. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Decidí mirar por la ventana. El paisaje comenzaba a cambiar.
Dejábamos atrás los edificios de la ciudad y entrábamos en zonas más abiertas. Campos verdes. Árboles a los lados de la carretera. El cielo estaba despejado. Era un día bonito. Perfecto para viajar. Cerré los ojos por un momento, tratando de relajarme. Pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Pensaba en la finca. En mis padres. En todas las veces que jugué en ese lugar cuando era niño. En las tardes que pasé con mi padre arreglando cercas. En las comidas que mi madre preparaba en la cocina grande de la casa principal. Eran recuerdos hermosos. Pero también dolorosos. Porque sabía que esas personas ya no estaban. Que ese lugar ya no era lo mismo. Y ahora, después de tantos años de evitarlo, finalmente regresaba. Pero no iba solo. Iba con Lilia. Y por alguna razón, eso no me daba la tranquilidad que esperaba. Abrí los ojos. Lilia seguía con el teléfono en la mano. Pero ya no estaba escribiendo. Solo miraba la pantalla fijamente. Como si estuviera esperando algo. Un mensaje. Una llamada. No sé. Le puse la mano en el hombro. Ella dio un pequeño salto. Se volteó hacia mí con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa?, preguntó con un tono un poco más alto de lo normal. Le dije que nada. Que solo quería saber si estaba bien. Ella respiró hondo y asintió. Sí, estoy bien. Solo un poco cansada. Guardó el teléfono en su bolso y cerró el cierre con fuerza. Luego volvió a mirar por la ventana. Yo sentí que algo no encajaba. Pero no sabía qué. Pasó media hora. Tal vez un poco más. El autobús avanzaba por la carretera sin contratiempos. Algunos pasajeros dormían. Otros charlaban en voz baja. Yo intentaba concentrarme en cualquier cosa que me distrajera. Saqué mi teléfono y revisé mis correos electrónicos del trabajo. Nada urgente. Respondí un par de mensajes. Luego abrí una aplicación de noticias y empecé a leer artículos al azar. Pero no podía concentrarme. Mi mente seguía regresando a Lilia. A su comportamiento extraño. A la forma en que había insistido tanto en este viaje. Y luego recordé algo que había pasado la semana anterior. Fue un martes por la noche. Yo llegué a casa más temprano de lo usual. Tenía una reunión que se canceló a última hora, así que decidí regresar. Cuando abrí la puerta, escuché voces en la sala. Lilia estaba hablando por teléfono. Su tono era bajo, casi un susurro. Me quedé en la entrada sin hacer ruido. No quería interrumpir, pero tampoco podía evitar escuchar. Ya casi está listo, decía. Solo faltan unos días. No te preocupes. Todo va a salir bien. Hubo una pausa. Luego continuó. Él no sospecha nada. Confía en mí completamente. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué estaba hablando? ¿Quién era él? Yo. Tosí para hacerle saber que estaba ahí. Lilia se volteó de inmediato y colgó el teléfono. Me miró con una sonrisa forzada. No sabía que llegarías temprano, dijo. Le pregunté con quién hablaba. Me respondió que con su hermana. Que estaban organizando una sorpresa para el cumpleaños de su madre. Le creí. No tenía motivos para no hacerlo. Pero ahora, sentado en este autobús, esa conversación regresaba a mi mente con un peso diferente. Con un significado que no había considerado antes. Miré a Lilia de reojo. Ella seguía con la mirada fija en la ventana. Sus manos descansaban sobre su bolso. Lo sostenía con fuerza, como si dentro hubiera algo valioso. Algo que no quería perder. Intenté ignorar esa sensación de incomodidad que crecía en mi pecho. Me dije a mí mismo que estaba exagerando. Que estaba buscando problemas donde no los había. Que Lilia era mi esposa. Que me amaba. Que nunca me haría daño. Pero por más que trataba de convencerme, una pequeña voz dentro de mi cabeza seguía susurrando dudas. El autobús hizo una parada en un pequeño pueblo. Algunos pasajeros bajaron. Otros subieron. Lilia se levantó y me dijo que iba al baño. Asentí. Ella caminó hacia la parte trasera del autobús. Yo aproveché para estirar las piernas. Me puse de pie y caminé unos pasos por el pasillo. Fue entonces cuando la vi. La señora que estaba sentada justo detrás de nosotros. Era una mujer mayor, de unos 60 años. Tenía el cabello canoso, corto, y usaba lentes. Vestía ropa sencilla. Una blusa blanca y un pantalón gris. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me sostuvo la mirada por unos segundos más de lo normal.
Había algo en sus ojos. Algo que no pude descifrar en ese momento. Preocupación, tal vez. O miedo. No estaba seguro. Le di una sonrisa educada y regresé a mi asiento. Lilia volvió unos minutos después. Se sentó y volvió a sacar su teléfono. Esta vez no escribió nada. Solo miraba la pantalla con el ceño fruncido. Le pregunté si todo estaba bien. Ella asintió sin mirarme. Sí, todo perfecto, respondió. Pero su voz sonaba tensa. Había una rigidez en su postura que no estaba antes. Volví a mirar por la ventana. El autobús había retomado la marcha. Nos adentrábamos cada vez más en el campo. Las casas empezaban a escasear. Los árboles se hacían más densos. Y yo sentía que algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría todo. Pero no sabía qué. Pasaron otros 30 minutos. El autobús avanzaba por una carretera más estrecha ahora. Los árboles se alineaban a ambos lados, creando una especie de túnel verde. La luz del sol se filtraba entre las ramas, proyectando sombras irregulares sobre el pavimento. Lilia seguía con su teléfono en la mano, pero ahora simplemente lo sostenía sin hacer nada. Su pierna derecha temblaba levemente. Un movimiento nervioso que yo conocía bien. Lo hacía cuando estaba ansiosa. Cuando algo la preocupaba. Le puse la mano sobre la rodilla para calmarla. Ella se sobresaltó y apartó mi mano de inmediato. Perdón, dije. No quería asustarte. Ella forzó una sonrisa. No, perdón tú. Estoy un poco nerviosa. No he dormido bien estos días. Le pregunté por qué no me lo había dicho. ¿Por qué no hablamos de lo que le preocupaba? Ella negó con la cabeza. No es nada importante. Solo estrés del trabajo. Pero yo sabía que no era verdad. Había algo más. Algo que ella no quería compartir conmigo. Decidí levantarme para ir al baño. Necesitaba despejar mi mente. Caminé hacia la parte trasera del autobús. Pasé junto a la señora mayor que estaba sentada detrás de nosotros. Cuando llegué a su altura, ella extendió su mano y tocó mi brazo. Me detuve. Disculpe, dijo en voz baja. Su voz era temblorosa pero firme. ¿Puedo hablar con usted un momento? La miré con sorpresa. No la conocía. Nunca la había visto antes. Pero había algo en sus ojos que me hizo detenerme. Una urgencia que no podía ignorar. Miré hacia donde estaba Lilia. Ella seguía mirando su teléfono, distraída. Claro, respondí. ¿Qué necesita? La señora miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Luego se inclinó hacia adelante y susurró, tengo que advertirle algo. Es sobre su esposa. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, tratando de mantener la calma. La señora me miró con intensidad. No puedo explicárselo aquí. Es peligroso. Pero necesita bajar de este autobús. Ahora. Sus palabras me dejaron helado. ¿Por qué dice eso? ¿Quién es usted? Ella negó con la cabeza. No tengo tiempo de explicar. Solo confíe en mí. Si no baja de este autobús, va a desaparecer. Como los otros. No entendía nada. ¿Los otros? ¿De qué estaba hablando? Pensé que tal vez era una mujer confundida. Tal vez tenía algún problema mental. Pero su mirada no era la de alguien que estaba desorientado. Era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que decía. Y eso me asustaba. Señora, creo que hay un malentendido, empecé a decir. Pero ella me interrumpió. Su esposa no es quien usted cree. Ella está planeando algo. Y si llega a esa finca, usted no va a regresar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quería decirle que estaba loca. Que Lilia jamás me haría daño. Pero las palabras no salieron de mi boca. Porque en el fondo, una parte de mí empezaba a preguntarse si tal vez había algo de verdad en lo que decía. Regresé a mi asiento sin ir al baño. Mi mente era un torbellino de pensamientos. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Lilia levantó la vista cuando me senté. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Te ves pálido? Asentí sin mirarla. Sí, solo me siento un poco mareado. Tal vez es el movimiento del autobús. Ella me tocó la frente con la mano. No tienes fiebre. ¿Quieres que le pida al conductor que pare? Negué con la cabeza. No, estoy bien. Solo necesito sentarme un momento. Ella asintió y volvió a mirar por la ventana.
Pero yo notaba que me observaba de reojo, como si supiera que algo había cambiado. Empecé a recordar más cosas. Detalles que había ignorado. Hace un mes, encontré un papel en el bolsillo de la chaqueta de Lilia mientras la llevaba a lavar. Era una nota escrita a mano. Decía, el sábado 15, 4 horas después de salir. Todo listo. No tenía firma. No tenía contexto. Cuando le pregunté a Lilia sobre eso, me dijo que era una nota que había escrito para recordar una cita médica. Pero el sábado 15 era hoy. Era el día que estábamos viajando. Y habían pasado casi 4 horas desde que salimos. ¿Era solo una coincidencia? ¿O había algo más? También recordé que hace 2 semanas, Lilia había recibido una llamada tarde en la noche. Eran casi las 11. Ella estaba en la cama, medio dormida, cuando su teléfono sonó. Contestó de inmediato. Escuché su voz desde el baño. Sí, ya sé. No te preocupes. Todo está bajo control. Luego colgó rápido. Cuando salí del baño y le pregunté quién era, me dijo que era su jefa, que había un problema en el trabajo, pero su jefa nunca la llamaba tan tarde. Y Lilia no parecía preocupada. Al contrario, parecía aliviada, como si le hubieran confirmado algo importante. Miré hacia atrás. La señora mayor seguía ahí, observándome. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella asintió levemente, como dándome a entender que lo que había dicho era en serio, que no estaba mintiendo. Volví a mirar a Lilia. Ella estaba escribiendo algo en su teléfono. Sus dedos se movían con rapidez. Luego borró el mensaje antes de enviarlo. Lo reescribió. Volvió a borrarlo. Estaba nerviosa. Eso era evidente. Pero, ¿por qué? ¿Qué estaba esperando? El autobús comenzó a reducir la velocidad. Había una señal en la carretera que indicaba una curva cerrada. El conductor tocó el claxon para advertir a otros vehículos. Lilia guardó su teléfono en el bolso de repente. Miró hacia adelante con intensidad. Sus manos apretaban el asiento. Respiraba más rápido. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella asintió sin mirarme. Sí, solo me pone nerviosa esta parte del camino. Hay muchas curvas. Pero había algo más en su expresión. Algo que no podía identificar. ¿Era miedo? ¿Anticipación? No lo sabía. Fue en ese momento cuando la señora se inclinó hacia adelante y susurró cerca de mi oído, «Bájese ahora mismo, de lo contrario va a desaparecer». Su voz era clara, urgente, desesperada. Sentí que mi cuerpo se tensaba. Miré a Lilia. Ella seguía mirando hacia adelante, ajena a todo. No había escuchado nada. O tal vez sí lo había escuchado y estaba fingiendo que no. No lo sabía. Pero en ese instante, algo dentro de mí hizo clic. Todas las piezas comenzaron a encajar. Las conversaciones extrañas. Las llamadas nocturnas. La insistencia en este viaje. La nota en su bolsillo. El nerviosismo. Todo tenía sentido. O al menos empezaba a tenerlo. El autobús se detuvo en una pequeña parada al lado de la carretera. No era una parada oficial. Solo un espacio donde otros autobuses solían detenerse para que los pasajeros se estiraran las piernas. El conductor anunció que tendríamos 5 minutos de descanso. Algunas personas se levantaron. Otras permanecieron sentadas. Lilia me miró. ¿Vas a bajar?, preguntó. Yo asentí. Sí, necesito aire fresco. Ella no se movió. Yo me quedo aquí, dijo. Estoy cansada. Tomé mi mochila. No sabía por qué lo hice. Solo sentí que tenía que llevarla conmigo. Lilia me miró extrañada. ¿Por qué llevas la mochila? Solo vamos a estar 5 minutos aquí. Le dije que quería sacar una botella de agua. Ella no insistió. Solo asintió y volvió a mirar por la ventana. Me alejé unos pasos del autobús. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. La señora se quedó a mi lado, observando el vehículo con atención. Otros pasajeros habían bajado también. Algunos fumaban. Otros estiraban las piernas. Todo parecía normal. Rutinario. Pero yo sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Miré hacia la ventana donde estaba Lilia. Ella tenía su teléfono en la mano de nuevo. Escribía algo con rapidez. Luego levantó la vista y me buscó con la mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella sonrió. Pero no era una sonrisa cálida.
Era una sonrisa tensa, forzada, como si estuviera actuando. Le devolví la sonrisa por instinto, pero mi estómago se retorció. La señora me tocó el brazo. No suba de nuevo, susurró. Por favor, confíe en mí. La miré. ¿Quién es usted? ¿Por qué me dice todo esto? Ella respiró hondo. Mi nombre es Carmina. Y yo también perdí a alguien por culpa de su esposa. Sus palabras me dejaron sin aire. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté, sintiendo que las piernas me temblaban. Carmina miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera cerca. No puedo explicarle todo aquí. Hay demasiado en juego. Pero necesita saber que su esposa no es quien dice ser. Ella ya ha hecho esto antes. 2 veces. Y usted iba a ser el tercero. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿2 veces? ¿Qué hizo 2 veces? Carmina me miró con ojos llenos de dolor. Mató a 2 hombres. Los hizo desaparecer. Y se quedó con todo lo que tenían. Propiedades. Dinero. Herencias. Todo. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. No, eso no puede ser verdad. Lilia nunca haría algo así. Es mi esposa. La conozco. Carmina negó con la cabeza lentamente. ¿La conoce realmente? ¿Sabe dónde estaba hace 8 años? ¿Sabe quién era antes de que usted la conociera? No tenía respuestas. Nunca le había preguntado mucho sobre su pasado. Ella me había dicho que venía de otro estado, que había perdido contacto con la mayoría de su familia, que prefería no hablar de eso porque le traía malos recuerdos. Y yo, absorto en mi propio dolor por la muerte de Elena, nunca insistí, nunca cuestioné nada. Una de esas víctimas, continuó Carmina, era mi hermano. Se llamaba Víctor. Tenía 52 años. Era viudo. Tenía una propiedad en el norte. Conoció a una mujer llamada Elsa. O al menos ese era el nombre que ella usaba entonces. Se casaron rápido. Menos de 1 año después de conocerse. Ella lo convenció de hacer un viaje a su propiedad para firmar unos papeles. Para poner la tierra a nombre de los dos. Mi hermano nunca regresó de ese viaje. Sentí que mi respiración se aceleraba. ¿Qué pasó con él? Carmina tenía lágrimas en los ojos. Encontraron su cuerpo 3 meses después en un barranco cerca de la propiedad. La autopsia determinó que murió por un golpe en la cabeza. La policía dijo que fue un accidente, que se resbaló y cayó. Pero yo sabía que no era verdad. Víctor era un hombre cuidadoso. Conocía esa tierra como la palma de su mano. Él no se hubiera caído así como así. Empecé a investigar por mi cuenta. Y descubrí cosas que la policía no quiso ver. Elsa había desaparecido. Se llevó todo. El dinero de la cuenta de mi hermano. Los documentos de la propiedad. Todo. Y cuando intenté buscarla, era como si nunca hubiera existido. No había registros. No había fotos. Nada. Mi mente trataba de procesar todo lo que estaba escuchando. ¿Y cómo sabe que esa mujer es Lilia? Carmina sacó su teléfono. Porque la he estado siguiendo durante 2 años. Después de lo que pasó con mi hermano, me obsesioné con encontrarla. Contraté a un investigador privado. Descubrimos que había otro caso similar. Un hombre llamado Mario. 54 años. Viudo también. Tenía una finca en el sur. Conoció a una mujer llamada Georgina. Se casaron. Hicieron un viaje juntos. Él nunca regresó. Su cuerpo apareció meses después en circunstancias sospechosas. Y ella desapareció con todo. El patrón era el mismo. Exactamente el mismo. Carmina deslizó su dedo por la pantalla del teléfono y me mostró una foto. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos. Pero se veía claramente a una mujer con el cabello oscuro hablando con un hombre en un café. Esta es Georgina, dijo Carmina. O al menos así se hacía llamar. Miréla bien. Amplié la imagen. El corazón se me detuvo. Era Lilia. No había duda. Era mi esposa. No, no puede ser, susurré. Tiene que haber un error. Carmina deslizó hacia otra foto. Esta mostraba a la misma mujer, pero con el cabello más corto y teñido de otro color. Estaba junto a un hombre mayor. Esta es Elsa. Con mi hermano Víctor. Volví a mirar. Era ella. Era Lilia. Diferentes nombres. Diferentes apariencias.
Pero la misma persona. Ella cambia de identidad cada vez, explicó Carmina. Usa documentos falsos. Se acerca a hombres viudos con propiedades. Hombres vulnerables. Solos. Que están buscando compañía. Se gana su confianza. Se casa con ellos. Y luego los elimina cuando llega el momento de heredar. Sentí que mis piernas dejaban de sostenerme. Tuve que apoyarme en un árbol cercano para no caer. ¿Por qué no fue a la policía con esto?, pregunté. Fui, respondió Carmina con amargura. Pero no tenían suficientes pruebas. Dijeron que eran solo coincidencias. Que no podían acusar a alguien sin evidencia sólida. Así que decidí seguirla yo misma. Y cuando la vi subir a este autobús con usted, supe que estaba a punto de hacerlo de nuevo. Miré hacia el autobús. Lilia seguía sentada ahí, revisando su teléfono. Parecía tan normal, tan inofensiva. ¿Y qué iba a hacer? ¿Cómo iba a matarme? Carmina me mostró otra foto en su teléfono. Era una captura de pantalla de un mensaje. Intercepté esto hace 2 días. Es una conversación entre ella y un cómplice, alguien llamado Rodrigo. Leí el mensaje. Mi sangre se heló. Los frenos están listos. Todo saldrá bien. 4 horas después de partir. Curva del kilómetro 85. Nadie sobrevivirá. Sentí que me ahogaba. ¿Los frenos? Del autobús. Carmina asintió. Están saboteados. Este autobús va a tener un accidente en la próxima curva cerrada. Y ella va a bajar justo antes de que eso suceda. Como siempre lo ha hecho. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero todo empezaba a tener sentido. La insistencia de Lilia en comprar los boletos. En elegir este autobús específico. En viajar hoy. Su nerviosismo. Las llamadas misteriosas. Todo formaba parte de un plan. Un plan para matarme. ¿Quién es Rodrigo?, pregunté con la voz quebrada. Carmina deslizó hacia otra foto. Era un hombre de unos 40 años. Cabello corto. Complexión fuerte. Y entonces lo reconocí. Era mi primo. Rodrigo. Mi propio primo. No lo había visto en años. Nos distanciamos después de una discusión familiar por la herencia de mis padres. Él siempre pensó que debería haber recibido una parte de la finca. Que mis padres habían sido injustos al dejármelo todo a mí. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Que estaría dispuesto a matarme. Ellos están juntos, dijo Carmina. Han estado planeando esto durante meses. Tal vez años. Rodrigo conoce la finca. Conoce el valor de la propiedad. Y su esposa es experta en manipular situaciones para que todo parezca un accidente. Miré el autobús de nuevo. El conductor ya estaba llamando a los pasajeros para que subieran. El tiempo de descanso había terminado. Lilia me buscó con la mirada. Me hizo un gesto para que subiera. Pero yo no podía moverme. No podía subir a ese autobús sabiendo lo que ahora sabía. Carmina me agarró del brazo con fuerza. No suba. Quédese aquí conmigo. Vamos a llamar a la policía. Vamos a detener esto. Pero yo seguía mirando a Lilia. La mujer con la que me había casado. La mujer en la que había confiado. La mujer que, según Carmina, estaba planeando asesinarme. Lilia bajó del autobús. Caminaba hacia mí con una expresión preocupada. Sebastián, ¿qué pasa? ¿Por qué no subes? El conductor ya está por arrancar. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Como si realmente le importara. Pero ahora, después de lo que Carmina me había mostrado, cada palabra suya me parecía una mentira. Cada gesto, una actuación. No me siento bien, dije, buscando una excusa. Creo que me voy a quedar aquí un momento más. Lilia frunció el ceño. ¿Quedarte aquí? Sebastián, estamos en medio de la nada. No hay nada aquí. Si te sientes mal, podemos pedirle al conductor que maneje más despacio. O podemos bajar en el próximo pueblo y buscar una farmacia. Negué con la cabeza. No. Prefiero quedarme aquí. Tú sigue. Yo tomaré otro autobús más tarde. Su expresión cambió. La preocupación se convirtió en algo más oscuro. En irritación. En pánico contenido. ¿Otro autobús? Sebastián, eso no tiene sentido. Llevamos semanas planeando este viaje. No puedes simplemente decidir quedarte aquí. Su voz subió de tono. Algunos pasajeros nos miraban con curiosidad.
Carmina se acercó y se puso a mi lado. Lilia la miró con desconfianza. ¿Quién es usted?, preguntó con dureza. Carmina no se intimidó. Soy alguien que sabe quién eres realmente, Elsa. O debería decir Georgina. O tal vez prefieres que te llame por tu verdadero nombre. Lilia palideció. Por un segundo, su máscara cayó. Vi miedo en sus ojos. Pero rápidamente se recompuso. No sé de qué está hablando. Mi nombre es Lilia. Y no la conozco. Carmina sacó su teléfono. ¿No me conoces? Soy la hermana de Víctor. El hombre al que mataste hace 8 años. Lilia dio un paso atrás. Está loca. No sé quién es Víctor. Sebastián, esta mujer está loca. Vámonos. Me agarró del brazo con fuerza. Demasiada fuerza. Pero yo no me moví. ¿Es verdad?, pregunté. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía por dentro. ¿Mataste a esos hombres? Lilia me miró con ojos suplicantes. No, amor. Por supuesto que no. Esta mujer está inventando cosas. No sé qué quiere de nosotros, pero está mintiendo. Pero yo ya no le creía. No después de ver las fotos. No después de recordar todas las señales que había ignorado. El conductor del autobús tocó el claxon. Señores, si van a viajar, suban ahora. No puedo esperar más. Lilia me jaló con más fuerza. Sebastián, por favor. Tenemos que subir. No escuches a esta mujer. Ella solo quiere separarnos. Pero yo me solté de su agarre. No voy a subir a ese autobús. Lilia respiró hondo. Vi cómo su expresión cambiaba completamente. La dulzura desapareció. La preocupación desapareció. Lo que quedó fue frialdad. Pura frialdad. Eres un idiota, dijo con voz plana. Un idiota sentimental que no puede ver más allá de sus propias emociones. Debí haberme dado cuenta desde el principio. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué te casaste conmigo si solo querías mi dinero? Ella se rió. Una risa amarga, sin humor. ¿Por qué? Porque es fácil. Porque hombres como tú son predecibles. Están solos. Están vulnerables. Buscan a alguien que los cuide. Y cuando encuentran a esa persona, están dispuestos a dar lo que sea. A firmar lo que sea. A creer lo que sea. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo el dolor de la traición. Era la humillación de haber sido tan ciego. Carmina dio un paso adelante. Es suficiente. La policía ya está en camino. Intercepté tus mensajes con Rodrigo. Sé lo que planeaban hacer. El autobús está saboteado. Iban a matarlo en un accidente y hacer que pareciera que fue casualidad. Lilia la miró con odio. No tienes pruebas de nada. Son solo teorías. Especulaciones de una mujer amargada que no puede superar la muerte de su hermano. Carmina sonrió levemente. ¿No tengo pruebas? Tengo capturas de pantalla de tus conversaciones. Tengo registros de tus identidades falsas. Tengo conexiones entre tú y las muertes de Víctor y Mario. Y lo más importante, tengo a un experto revisando los frenos de ese autobús en este momento. Lilia se quedó paralizada. Miró hacia el autobús. El conductor había bajado y estaba hablando con un hombre que llevaba un maletín de herramientas. Carmina continuó. Contraté a un mecánico para que viajara en este mismo autobús. Le pedí que revisara los frenos durante la parada. Y adivina qué encontró. El mecánico se acercó a nosotros. Era un hombre de unos 50 años, con overol manchado de grasa. Los frenos están completamente saboteados, dijo con voz seria. Alguien cortó las líneas de manera que fallaran después de un tiempo específico de uso. Este autobús no hubiera podido frenar en la próxima curva cerrada. Todos los pasajeros habrían muerto. El conductor, que había escuchado todo, se quedó pálido. ¿Qué? ¿Los frenos están saboteados? ¿Cómo es posible? El mecánico señaló debajo del autobús. Alguien tuvo acceso al vehículo antes de que saliera esta mañana. Esto no fue un accidente. Fue intencional. Lilia intentó retroceder, pero Carmina la agarró del brazo. No vas a escapar esta vez. Ya no. Lilia forcejeó. Suéltame. No tienes derecho a tocarme. Pero Carmina no la soltó. En ese momento, escuchamos sirenas a lo lejos.
2 patrullas de policía se acercaban por la carretera. Lilia me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Esto es tu culpa, Sebastián. Si hubiera subido al autobús como se suponía, nada de esto habría pasado. Todo habría sido rápido, indoloro, pero tenías que arruinarlo todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Hablaba de mi muerte como si fuera un simple trámite, como si mi vida no significara nada. ¿Y Elena? Pregunté de repente. ¿Tú también tuviste algo que ver con su muerte? Lilia se quedó en silencio, pero la expresión en su rostro me dio la respuesta. Sentí que las piernas dejaban de sostenerme. No, susurré. No puede ser. Elena murió en un accidente de tránsito. Fue un accidente. Lilia sonrió con amargura. ¿Un accidente? Sebastián, no seas ingenuo. Nada de lo que ha pasado en tu vida en los últimos años ha sido un accidente. Todo fue planeado. Desde el momento en que tu prima me habló de ti, supe que eras el objetivo perfecto. Viudo. Solo. Con una herencia considerable. Solo necesitaba que Elena desapareciera para poder acercarme a ti. No podía respirar. No podía pensar. Elena. Mi Elena. La habían matado. No fue un accidente. Fue asesinato. Y todo para que Lilia pudiera robarme. Las patrullas llegaron. 2 oficiales bajaron y se acercaron a nosotros. Carmina les explicó rápidamente la situación. Les mostró las pruebas en su teléfono. Les presentó al mecánico que había descubierto el sabotaje. Los oficiales escucharon con atención. Luego miraron a Lilia. Señora, necesitamos que nos acompañe a la estación para hacer algunas preguntas. Lilia intentó mantener la compostura. Esto es un malentendido. Yo no he hecho nada. Esa mujer está inventando todo. Pero uno de los oficiales negó con la cabeza. Tenemos una orden de arresto en su contra. Bajo el nombre de Elsa Morales. Y también bajo el nombre de Georgina Ruiz. Hemos estado investigándola durante meses. Gracias a la señora Carmina, finalmente tenemos suficiente para acusarla formalmente. Lilia me miró una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos. Solo frialdad. Espero que valga la pena, Sebastián. Espero que tu patética vida valga todo este problema. Los oficiales la esposaron y la llevaron hacia la patrulla. Ella no opuso resistencia. Sabía que estaba acabada. Carmina se acercó a mí. ¿Está bien? Negué con la cabeza. No, no estoy bien. Acabo de descubrir que mi esposa mató a mi primera esposa. Que planeaba matarme a mí también. No, definitivamente no estoy bien. Carmina puso su mano en mi hombro. Lo sé. Y lo siento mucho. Pero al menos ahora está viva. Y ella va a pagar por todo lo que hizo. Miré el autobús. Los pasajeros estaban confundidos, asustados. El conductor hablaba con los oficiales, tratando de entender qué había pasado. Y yo simplemente me quedé ahí, tratando de procesar que mi vida entera había sido una mentira. Uno de los oficiales se acercó a mí. Era un hombre de unos 40 años, de complexión robusta y mirada seria. Señor, necesito que venga con nosotros a la estación para rendir su declaración. Entiendo que esto es difícil para usted, pero es importante que nos cuente todo lo que sabe. Asentí sin decir nada. No tenía fuerzas para hablar. Todavía estaba procesando todo lo que había descubierto. Carmina se ofreció a acompañarme. No tiene que pasar por esto solo, me dijo con amabilidad. Acepté. No conocía a esta mujer, pero ella acababa de salvarme la vida. Le debía todo. Subimos a una de las patrullas. Lilia estaba en la otra, mirando por la ventana con expresión vacía. Cuando pasamos junto a su vehículo, ella giró la cabeza y me miró directamente a los ojos. No había culpa ahí. No había remordimiento. Solo una especie de resignación fría. Como si simplemente hubiera fallado en un negocio y ahora tuviera que aceptar las consecuencias. El viaje a la estación de policía duró unos 20 minutos. Nadie habló durante el trayecto. Yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje sin realmente verlo. Mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en Elena. En nuestros 15 años juntos. En todas las veces que me hizo reír. En los planes que teníamos para el futuro. Planes que nunca se cumplieron porque alguien decidió que su vida valía menos que el dinero que yo pudiera tener. Y luego pensaba en Lilia. En los 6 años que pasé con ella.
En todas las veces que me sentí agradecido de tenerla a mi lado. En cómo creí que era mi salvación, cuando en realidad era mi verdugo. Me sentía como un idiota. Un completo idiota que no vio las señales. Que confió ciegamente. Que entregó todo sin cuestionarse nada. Llegamos a la estación. Era un edificio pequeño, de 2 pisos, con paredes de concreto pintadas de color beige. Nos hicieron pasar a una sala de interrogatorios. Carmina se sentó a mi lado. El oficial que nos había acompañado se presentó formalmente. Mi nombre es Detective Ramírez. Llevo investigando este caso durante 8 meses. Desde que la señora Carmina se acercó a nosotros con información sobre la muerte de su hermano. Miré a Carmina. 8 meses. Ella asintió. Después de que los investigadores locales cerraran el caso de Víctor como accidente, no me rendí. Contraté a un investigador privado. Él encontró el patrón. Encontró las conexiones entre las muertes de Víctor y Mario. Y encontró a Lilia. O mejor dicho, a la mujer que usa diferentes nombres para ocultar su verdadera identidad. El detective Ramírez abrió una carpeta gruesa llena de documentos. Su verdadero nombre es Lilia Méndez. Tiene 38 años, no 42 como le dijo a usted. Tiene antecedentes penales por fraude en otro estado. Cumplió 3 años de prisión hace 12 años. Después de salir, desapareció del radar. Cambió de identidad varias veces. Y comenzó su nuevo modus operandi. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Cuál es su modus operandi exactamente? El detective deslizó varias fotos sobre la mesa. Identifica a hombres viudos con propiedades o herencias considerables. Se acerca a ellos a través de conocidos en común. Construye una relación basada en la confianza. Se casa rápidamente. Y luego, en un plazo de 2 a 3 años, organiza un accidente fatal que parece completamente natural. En el caso de Víctor, fue una caída en un barranco. En el caso de Mario, fue un ahogamiento en un río cerca de su finca. En ambos casos, ella heredó todo. Y en ambos casos, desapareció poco después sin dejar rastro. Miré las fotos. Víctor era un hombre de rostro amable, con arrugas alrededor de los ojos que indicaban que sonreía mucho. Mario era más serio, pero también tenía un aire de bondad. Ambos parecían hombres buenos. Hombres que no merecían morir de esa manera. Y yo iba a ser el siguiente. ¿Y Elena? Pregunté con voz temblorosa. ¿Tienen pruebas de que Lilia estuvo involucrada en su muerte? El detective miró a Carmina y luego a mí. Estamos investigando eso. El accidente de tránsito de su primera esposa ocurrió hace 8 años. Según los registros, un conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra el auto de Elena. El conductor huyó del lugar. Nunca lo encontraron. Pero tenemos razones para creer que ese conductor fue contratado por Lilia. O más específicamente, por su cómplice Rodrigo. Sentí una ira que nunca antes había experimentado. ¿Rodrigo? ¿Mi primo Rodrigo? El detective asintió. Rodrigo Medina. Su primo. Hemos estado investigándolo también. Parece que él es quien hace el trabajo sucio. Quien sabotea los vehículos. Quien organiza los accidentes. Lilia es quien manipula emocionalmente a las víctimas. Es un equipo. Y han estado trabajando juntos durante al menos 10 años. No podía creerlo. Rodrigo. Mi propio primo. Alguien con quien jugué de niño. Alguien con quien compartí cenas familiares. Alguien que siempre estuvo resentido porque mis padres me dejaron la finca a mí y no a él. ¿Dónde está Rodrigo ahora? Pregunté. El detective cerró la carpeta. Tenemos una orden de arresto en su contra. Nuestros oficiales están en camino a su domicilio en este momento. No va a escapar. Carmina me tocó la mano. Siento mucho que tenga que pasar por todo esto. Sé lo difícil que es descubrir que las personas en las que confiabas te traicionaron de la peor manera posible. La miré. ¿Cómo lo superaste? Después de perder a tu hermano. Después de descubrir la verdad. ¿Cómo seguiste adelante? Ella suspiró. No lo superé. Simplemente aprendí a vivir con el dolor. Y canalicé mi rabia en algo productivo. En buscar justicia. En asegurarme de que Lilian no pudiera hacerle esto a nadie más. Por eso la seguí. Por eso me subí a ese autobús hoy. Porque sabía que estaba a punto de hacerlo de nuevo. Y no iba a permitirlo. El detective se levantó. Señor Sebastián, necesito que me cuente todo desde el principio.
desde que conoció a Lilia hasta hoy. Cada detalle es importante. Cualquier cosa que recuerde podría ayudarnos a fortalecer el caso en su contra. Respiré hondo y comencé a hablar. Les conté sobre cómo conocí a Lilia. Sobre cómo apareció en mi vida justo cuando más vulnerable estaba. Sobre cómo me ayudó con todo después de la muerte de Elena. Sobre nuestro matrimonio. Sobre su creciente interés en la finca. Sobre las conversaciones extrañas que escuché. Sobre las llamadas nocturnas. Sobre la nota que encontré en su chaqueta. Sobre su insistencia obsesiva en hacer este viaje. Les conté todo. Cada pequeño detalle que ahora, en retrospectiva, parecía una señal de advertencia. El detective tomaba notas. Carmina escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, habían pasado casi 2 horas. Me sentía exhausto, vacío, como si hubiera expulsado todo de mi interior y ahora solo quedara un hueco. El detective cerró su libreta. Gracias por su cooperación. Esto nos va a ayudar mucho. Ahora, necesito que sepa algo importante. Usted va a tener que testificar en el juicio. Va a tener que revivir todo esto frente a un juez y un jurado. ¿Está preparado para eso? Asentí. Haré lo que sea necesario para que paguen por lo que hicieron. Lilia y Rodrigo. Ambos. El detective sonrió levemente. Me alegra escuchar eso. Porque con su testimonio y las pruebas que tenemos, ambos van a pasar mucho tiempo en prisión. En ese momento, otro oficial entró a la sala. Se veía agitado. Detective, tenemos noticias. Arrestamos a Rodrigo Medina. Lo encontramos en su casa intentando destruir evidencia. Tenía documentos, fotos, registros bancarios. Todo relacionado con las víctimas. Y también encontramos esto. Le entregó al detective una caja de metal. El detective la abrió. Dentro había un teléfono, varios documentos de identidad falsos a nombre de Lilia con diferentes apellidos y fotos, y un cuaderno. El detective hojeó el cuaderno. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto es un registro detallado de todos sus crímenes. Fechas, nombres, métodos, cantidades de dinero obtenidas. Es como si llevaran un diario de sus asesinatos. Me mostró una página. Reconocí mi nombre al final de la lista. Sebastián Herrera. Finca valuada en $350,000. Fecha planeada de eliminación, hoy. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi nombre estaba ahí, escrito con tinta negra, como si fuera solo otro ítem en una lista de tareas pendientes. Carmina miró el cuaderno con tristeza. ¿Está el nombre de mi hermano ahí? El detective asintió y le mostró la página. Víctor Salazar. Finca valuada en $280,000. Método, caída en barranco. Fecha de eliminación. Carmina cerró los ojos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Después de 2 años de búsqueda, finalmente tenía la prueba definitiva de que su hermano había sido asesinado. No fue un accidente. Fue un asesinato planeado y ejecutado a sangre fría. Pasamos el resto del día en la estación de policía. El detective Ramírez nos informó que tanto Lilia como Rodrigo habían sido formalmente acusados de múltiples cargos: conspiración para cometer asesinato, homicidio premeditado, fraude, falsificación de documentos y sabotaje. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. El cuaderno con el registro de sus crímenes. Las conversaciones interceptadas entre ellos. Los documentos de identidad falsos. El testimonio del mecánico sobre el sabotaje del autobús. Y los testimonios de Carmina y el mío. No había forma de que pudieran escapar. El detective nos dijo que ambos serían trasladados a una prisión de máxima seguridad mientras esperaban el juicio. Yo me sentía aturdido. Todo había pasado tan rápido. Hace apenas unas horas estaba en un autobús con mi esposa, pensando que íbamos a visitar una propiedad familiar. Y ahora estaba en una estación de policía descubriendo que esa misma esposa había planeado asesinarme. Que había asesinado a mi primera esposa. Que toda mi vida durante los últimos años había sido una mentira cuidadosamente construida. Carmina se quedó conmigo todo el tiempo. No sé qué hubiera hecho sin ella. Era una extraña hace unas horas, pero ahora sentía que era la única persona en el mundo que realmente entendía por lo que estaba pasando. Ella también había perdido a alguien a manos de Lilia. Ella también había sido engañada y manipulada indirectamente. ¿Cómo supiste que yo estaba en peligro?, le pregunté mientras esperábamos en la sala.
Ella tomó un sorbo de café que nos habían traído. Llevo siguiendo a Lilia durante 2 años. Contraté a un investigador privado que monitoreaba sus movimientos, sus comunicaciones, todo. Cuando descubrimos que se había casado de nuevo, supe que era solo cuestión de tiempo antes de que intentara hacer lo mismo. Empecé a investigarte a ti también. Perdona si eso suena invasivo, pero necesitaba saber si estabas en peligro real o si tal vez esta vez era diferente. Negué con la cabeza. No te preocupes. Agradezco que lo hicieras. Me salvaste la vida. Ella sonrió tristemente. Solo lamento no haber podido salvar a mi hermano a tiempo. O a Mario. Pero al menos pude salvarte a ti. Y eso significa algo. El detective Ramírez regresó a la sala. Tengo más información. Hemos estado revisando las finanzas de Lilia y Rodrigo. Descubrimos que tienen cuentas bancarias en el extranjero con aproximadamente $1.200.000. Ese dinero proviene de las propiedades que robaron de sus víctimas. Víctor, Mario y otros que aún estamos identificando. Carmina se tensó. ¿Otros? ¿Cuántas víctimas más hay? El detective miró sus notas. Según el cuaderno, al menos 6. Pero estamos investigando. Algunos de los casos son de hace más de 10 años. Va a tomar tiempo identificarlos a todos y contactar a sus familias. 6 víctimas. Tal vez más. 6 personas que fueron manipuladas, engañadas y asesinadas por dinero. 6 familias destrozadas. Y yo casi me convertía en la 7ª. Sentí náuseas. Me levanté rápidamente y corrí al baño. Vomité todo lo que tenía en el estómago. Carmina vino detrás de mí y me pasó una mano por la espalda mientras yo me recuperaba. Está bien, dijo con voz suave. Es normal sentirse así. Es mucho para procesar. Cuando regresamos a la sala, el detective nos dijo que podíamos irnos. Ya tenemos todo lo que necesitamos por ahora. Les avisaremos cuando tengamos una fecha para el juicio. Mientras tanto, señor Sebastián, le recomiendo que busque ayuda psicológica. Lo que ha vivido hoy es traumático. Necesita procesar todo esto con un profesional. Asentí. Tenía razón. No podía simplemente seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Necesitaba ayuda. Carmina se ofreció a llevarme de regreso a la ciudad. Acepté. No tenía fuerzas para tomar un autobús solo. Durante el viaje, hablamos poco. Ambos estábamos agotados física y emocionalmente. Ella puso música suave en la radio. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Era extraño pensar que esta mañana creía que mi vida iba en una dirección, y ahora estaba completamente destrozada. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Carmina después de un largo silencio. Suspiré. No lo sé. Supongo que volver a casa. Aunque ya no siento que sea mi hogar. Lilia vivió ahí durante 6 años. Tocó todas mis cosas. Durmió en mi cama. Todo está contaminado con su presencia. Carmina asintió. Lo entiendo. Después de lo que pasó con Víctor, no pude entrar a su casa durante meses. Me recordaba demasiado a él. Y saber que ella estuvo ahí, planeando su muerte, hacía todo peor. Pensé en mi casa. En todos los recuerdos que tenía ahí. Primero con Elena. Luego con Lilia. Creo que voy a venderla, dije de repente. No puedo seguir viviendo ahí. Necesito empezar de nuevo. En un lugar donde no haya fantasmas del pasado. Carmina me miró y sonrió levemente. Eso suena como una buena idea. A veces empezar de cero es lo mejor que podemos hacer. Llegamos a la ciudad cuando ya era de noche. Carmina me dejó frente a mi casa. Antes de bajarme, me dio un papel con su número de teléfono. Si necesitas hablar, o si necesitas cualquier cosa, llámame. No tienes que pasar por esto solo. Le agradecí y bajé del auto. Ella esperó hasta que entré a la casa antes de irse. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé en la entrada por unos minutos, mirando alrededor. Todo estaba tal como lo habíamos dejado esta mañana. Las llaves de Lilia en la mesita de la entrada. Su chaqueta colgada en el perchero. Su perfume todavía flotando en el aire. Sentí que me ahogaba. Necesitaba salir de ahí. Subí a mi habitación, agarré algunas cosas y me fui a un hotel. No podía pasar ni una noche más en esa casa. No todavía. Las semanas siguientes fueron un borrón. Fui a terapia como me había recomendado el detective. Mi terapeuta, una mujer llamada Naila, fue paciente y comprensiva.
Me ayudó a procesar todo lo que había pasado. Me ayudó a entender que nada de esto era mi culpa. Que yo había sido víctima de personas manipuladoras y sin escrúpulos. Que confiar en alguien no me hacía débil o estúpido. Me costó creerle al principio. Me culpaba a mí mismo por no haber visto las señales. Por haber sido tan ciego. Pero poco a poco, con su ayuda, empecé a aceptar que yo no podía haber sabido. Que Lilia y Rodrigo eran expertos en lo que hacían. Que habían engañado a muchas personas antes que a mí. El juicio comenzó 3 meses después. Fue un proceso largo y doloroso. Tuve que testificar frente a Lilia y Rodrigo. Tuve que contarle a un jurado completo cómo me habían manipulado. Cómo habían asesinado a mi primera esposa para poder acercarse a mí. Cómo habían planeado mi muerte con el mismo cuidado con el que uno planea unas vacaciones. Lilia me miraba durante todo mi testimonio con esa misma expresión fría que le vi el día del arresto. No había arrepentimiento. No había culpa. Solo indiferencia. Rodrigo, por otro lado, se veía derrotado. Sabía que no había escapatoria. Las pruebas eran demasiado claras. El cuaderno. Las conversaciones. Los testimonios de múltiples testigos. Todo apuntaba a su culpabilidad. Carmina también testificó. Habló sobre su hermano Víctor. Sobre cómo Lilia lo había seducido y manipulado. Sobre cómo había encontrado su cuerpo en ese barranco. Sobre los 2 años que pasó buscando justicia. Su testimonio fue desgarrador. Varios miembros del jurado lloraron. Los familiares de Mario también testificaron. Contaron una historia casi idéntica. Un hombre bueno, solo, vulnerable, que conoció a una mujer encantadora que resultó ser su asesina. El fiscal presentó evidencia de al menos 8 víctimas a lo largo de 10 años. 8 vidas arrebatadas por codicia. 8 familias destrozadas. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron con el veredicto, toda la sala contuvo la respiración. Culpables. En todos los cargos. Lilia y Rodrigo fueron declarados culpables de asesinato múltiple, conspiración, fraude y sabotaje. El juez los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando escuché la sentencia, sentí una mezcla de emociones. Alivio porque finalmente se hacía justicia. Tristeza porque nada de esto devolvería a las víctimas. Rabia porque Lilia y Rodrigo habían destruido tantas vidas sin remordimiento. Y una extraña sensación de vacío. Como si cerrara un capítulo de mi vida pero no supiera cómo empezar el siguiente. Después del juicio, mi vida comenzó a cambiar lentamente. Vendí la casa donde había vivido con Elena y luego con Lilia. No podía seguir ahí. Cada rincón me recordaba a una de ellas. Elena, el amor que perdí de forma injusta. Lilia, la mentira que casi me cuesta la vida. Compré un apartamento pequeño en otra parte de la ciudad. Un lugar donde podía empezar de nuevo sin el peso del pasado. Naila, mi terapeuta, me dijo que era una decisión saludable. Que necesitaba crear un espacio nuevo donde pudiera reconstruirme. Y tenía razón. En ese nuevo apartamento, poco a poco, empecé a sentirme como yo mismo otra vez. O al menos como una nueva versión de mí mismo. Una versión más cautelosa, sí, pero también más fuerte. Carmina y yo nos hicimos amigos cercanos. Nos veíamos al menos una vez al mes para tomar café y hablar. Ella entendía mi dolor de una manera que nadie más podía. Ambos habíamos sido tocados por la maldad de Lilia. Ambos habíamos perdido a personas que amábamos. Y ambos estábamos tratando de encontrar la manera de seguir adelante. Me contó que después de juicio, finalmente pudo visitar la tumba de su hermano Víctor sin sentir esa rabia ardiente que la había consumido durante años. Ahora solo sentía tristeza. Una tristeza limpia, sin la necesidad de venganza. La justicia no devuelve a los muertos, me dijo una tarde mientras tomábamos café en un pequeño café del centro. Pero al menos nos da la paz de saber que sus asesinos no van a hacerle daño a nadie más. La finca. Ese lugar que había sido el centro de toda esta tragedia. Durante meses no pude ni pensar en ella. El simple hecho de recordar que Lilia me había estado llevando ahí para matarme me provocaba ansiedad. Pero con el tiempo, y con la ayuda de Naila, empecé a verla de manera diferente. Esa finca había sido de mis padres. Había sido el lugar de mi infancia. Estaba llena de recuerdos hermosos que existían mucho antes de que Lilia apareciera en mi vida. No podía dejar que ella arruinara eso también. Así que un sábado por la mañana, 6 meses después del juicio, tomé mi auto y conduje hacia allá. Solo.
sin avisar a nadie. Necesitaba enfrentar ese lugar. El camino era el mismo que había recorrido en el autobús aquel día, pero ahora lo veía con ojos diferentes. No había miedo. No había ansiedad. Solo una especie de determinación tranquila. Cuando llegué a la finca, me quedé en el auto por unos minutos, mirando la casa principal. Estaba descuidada. Las ventanas tenían polvo. El jardín estaba lleno de maleza. Nadie había cuidado de ese lugar en años. Bajé del auto y caminé lentamente hacia la entrada. Saqué las llaves que había guardado en el fondo de un cajón desde hace tanto tiempo y abrí la puerta. El interior olía a cerrado, a abandono. Pero también había algo familiar. Algo que me transportó de inmediato a mi infancia. Podía ver a mi padre sentado en la mesa de la cocina, leyendo el periódico. Podía escuchar a mi madre cantar mientras preparaba el desayuno. Podía sentir la calidez de ese hogar que alguna vez fue. Pasé toda la tarde ahí, limpiando, abriendo ventanas, dejando que entrara el aire fresco. Y mientras trabajaba, sentí que algo dentro de mí sanaba. Este lugar no era malo. Este lugar no tenía la culpa de lo que Lilia había planeado hacer aquí. Este lugar era parte de mi historia, parte de mi herencia. Y no iba a dejar que ella me lo quitara. Decidí entonces que no vendería la finca. Al menos no todavía. En lugar de eso, la restauraría. La convertiría de nuevo en el hogar que alguna vez fue. Tal vez no viviría ahí permanentemente, pero sería un lugar al que podría venir cuando necesitara paz. Un lugar donde podría recordar a mis padres sin el dolor de la traición nublando esos recuerdos. Los meses pasaron. Contraté a un equipo para ayudarme con las reparaciones de la finca. Pintamos las paredes. Arreglamos el techo. Cortamos el jardín. Plantamos flores nuevas. Y con cada mejora, sentía que estaba no solo restaurando la casa, sino también restaurándome a mí mismo. Carmina vino a visitarme un fin de semana. Caminamos por la propiedad mientras yo le mostraba todo el progreso. Se ve hermoso, dijo con una sonrisa. Tus padres estarían orgullosos. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Sí, mis padres estarían orgullosos. No solo de la finca, sino de cómo había sobrevivido. De cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante a pesar de todo. En el trabajo, también hubo cambios. Mis compañeros sabían lo que había pasado. El juicio había sido bastante público. Al principio fue incómodo. La gente me miraba con lástima. Algunos evitaban hablar conmigo, probablemente sin saber qué decir. Pero con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad. Yo seguía siendo bueno en mi trabajo. Seguía siendo el mismo profesional que siempre había sido. Y eventualmente, la gente dejó de verme como la víctima de un intento de asesinato y volvió a verme simplemente como Sebastián, el contador. Eso me alivió. No quería que mi identidad quedara definida para siempre por lo que Lilia me había hecho. Un año después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era el detective Ramírez. Señor Sebastián, espero no molestarlo. Solo quería informarle que cerramos oficialmente todos los casos relacionados con Lilia Méndez y Rodrigo Medina. Identificamos a todas las víctimas. Contactamos a todas las familias. Y recuperamos la mayor parte del dinero robado. Será distribuido entre los herederos legítimos de las víctimas. Me quedé en silencio por un momento. ¿Eso significa que recibiré el dinero que Lilia robó de la venta planeada de mi finca? El detective confirmó. Así es. Usted recibirá una compensación. No será todo, porque parte del dinero ya fue gastado, pero será una cantidad considerable. Agradecí y colgué. No sabía cómo sentirme al respecto. Por un lado, ese dinero me había costado casi la vida. Por otro lado, era mío por derecho. Decidí que cuando lo recibiera, lo usaría para algo bueno. Tal vez una fundación para ayudar a víctimas de fraude y manipulación. O tal vez para terminar de restaurar la finca y convertirla en un lugar de retiro para personas que habían pasado por traumas similares. Aún no lo había decidido, pero sabía que no quería quedármelo todo para mí. Quería que algo bueno saliera de todo este dolor. Carmina y yo seguimos en contacto regular. Ella también estaba sanando a su manera. Había vuelto a trabajar como maestra de primaria, algo que había dejado durante los 2 años que pasó obsesionada con encontrar al asesino de su hermano. Los niños me recuerdan que hay bondad en el mundo, me dijo una vez. Me recuerdan que no todos son como Lilia y Rodrigo, que la mayoría de las personas son buenas.
Sus palabras resonaron en mí, porque ella tenía razón. Durante mucho tiempo después del juicio, me costó confiar en la gente. Veía manipulación en todas partes. Cuestionaba las intenciones de todos. Pero lentamente, con terapia y con el apoyo de personas como Carmina, empecé a entender que no podía vivir así, que no todos eran enemigos, que confiar de nuevo no me hacía débil, me hacía humano. Empecé a salir más, a socializar con amigos viejos que había descuidado durante mi matrimonio con Lilia. Ellos me recibieron con los brazos abiertos. Me preguntaron cómo estaba. Escucharon mi historia sin juzgarme. Y me recordaron que tenía una red de apoyo que había estado ahí todo el tiempo, esperando a que yo estuviera listo para aceptarla. Uno de mis amigos, alguien que conocía desde la universidad, me invitó a unirme a un grupo de senderismo. El aire fresco y el ejercicio te harán bien, me dijo. Y tenía razón. Cada sábado caminábamos por diferentes rutas en las montañas cercanas. Y con cada caminata, sentía que dejaba atrás un poco más del peso que había estado cargando. No volví a tener una relación romántica. No estaba listo. Tal vez nunca lo estaría. Y estaba bien con eso. Había aprendido que no necesitaba a alguien a mi lado para ser feliz. Que podía construir una vida plena por mi cuenta. Pero tampoco cerraba esa puerta completamente. Naila me había dicho que algún día, cuando estuviera realmente sanado, tal vez sentiría la curiosidad de abrirme de nuevo al amor. Y si ese día llegaba, llegaría. No tenía prisa. 2 años después de aquel día en el autobús, mi vida había cambiado completamente. Ya no era el hombre destrozado que había salido de esa estación de policía. Había reconstruido mi vida pieza por pieza. La finca estaba completamente restaurada. Era un lugar hermoso nuevamente, lleno de vida y color. Decidí convertir una parte de ella en un pequeño refugio para personas que habían pasado por situaciones traumáticas similares a la mía. Trabajé con Carmina para crear un programa donde víctimas de fraude, manipulación y violencia pudieran venir a pasar unos días en un ambiente tranquilo, rodeados de naturaleza, con acceso a terapia y apoyo emocional. Le pusimos el nombre de Refugio Esperanza. Era un homenaje tanto a Víctor, el hermano de Carmina, como a Elena, mi primera esposa. Y también a todos los que habían caído víctimas de personas como Lilia y Rodrigo. La inauguración del refugio fue emotiva. Vinieron familiares de otras víctimas de Lilia. Personas que habían perdido a sus seres queridos y que ahora veían como algo bueno surgía de tanta tragedia. El detective Ramírez también estuvo presente. Me estrechó la mano con firmeza. Esto es admirable, señor Sebastián. Convertir su dolor en algo que ayuda a otros. No todos tienen esa fuerza. Sus palabras me llenaron de orgullo. Porque tenía razón. No había sido fácil llegar hasta aquí. Hubo días en los que no quería levantarme de la cama. Días en los que la rabia y el dolor eran tan intensos que sentía que me ahogarían. Pero elegí luchar. Elegí no dejar que Lilia y Rodrigo destruyeran lo que quedaba de mi vida. Elegí convertirme en un sobreviviente, no en una víctima. Carmina dio un discurso durante la inauguración. Habló sobre su hermano Víctor. Sobre cómo era un hombre generoso, amable, que siempre ayudaba a los demás. Víctor hubiera amado este lugar, dijo con lágrimas en los ojos. Hubiera amado saber que su muerte no fue en vano. Que gracias a lo que pasó, ahora hay un lugar donde otros pueden sanar. Todos aplaudieron. Yo me acerqué a ella después del discurso y la abracé. No hacían falta palabras. Ambos sabíamos lo que este lugar significaba. Era un símbolo de resistencia. De que el mal no siempre gana. De que incluso en las circunstancias más oscuras, se puede encontrar luz. El refugio comenzó a recibir a sus primeros huéspedes un mes después. Venían de diferentes partes del país. Algunos habían sido víctimas de estafas. Otros habían sobrevivido a relaciones abusivas. Todos compartían algo en común, necesitaban un lugar donde sentirse seguros mientras sanaban. Contraté a un equipo de terapeutas profesionales para trabajar con ellos. También había actividades como yoga, meditación, caminatas por la naturaleza, arte terapia. Todo diseñado para ayudarles a reconectar consigo mismos. Ver a estas personas llegar rotas y verlas irse un poco más completas cada vez me recordaba por qué valía la pena todo esto. Cada sonrisa, cada lágrima de alivio, cada abrazo de agradecimiento me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Un día, recibí la visita de una mujer llamada Elsa. Tenía unos 50 años y había sido víctima de un fraude similar al que Lilia intentó conmigo.
Su pareja la había manipulado durante años, le había robado sus ahorros y casi la deja en la calle. Vino al refugio porque había escuchado mi historia en las noticias y sintió que tal vez aquí encontraría la paz que necesitaba. Pasó 2 semanas con nosotros. Al principio apenas hablaba. Se mantenía aislada, perdida en sus propios pensamientos. Pero poco a poco, con las sesiones de terapia y el ambiente del refugio, empezó a abrirse. Una tarde me buscó y me pidió hablar a solas. Caminamos por los jardines mientras ella me contaba su historia. Era desgarradora, pero también era inspiradora, porque a pesar de todo lo que había pasado, seguía aquí. Seguía luchando. ¿Cómo lo haces?, me preguntó. ¿Cómo sigues confiando en la gente después de lo que te pasó? Me detuve y la miré. Era una pregunta que me había hecho muchas veces a mí mismo. No te voy a mentir, le dije. Fue difícil. Al principio no confiaba en nadie. Veía enemigos en todas partes. Pero me di cuenta de que vivir así no era vivir. Era sobrevivir en un estado constante de miedo. Y Lilian no merecía tener ese poder sobre mí. No merecía controlar mi futuro incluso desde la prisión. Así que decidí que no lo haría. Decidí que volvería a confiar, pero con más cuidado, con más conciencia, sin perder mi humanidad en el proceso. Elsa asintió lentamente. Podía ver que mis palabras resonaban con ella. Gracias, dijo. Necesitaba escuchar eso. 2 semanas después, cuando se fue del refugio, era una persona diferente. Aún tenía un largo camino por recorrer, pero ahora tenía esperanza. Y eso era más de lo que tenía cuando llegó. Mi relación con Carmina se volvió aún más cercana. Ella no solo era mi amiga, se había convertido en alguien esencial en mi vida. Alguien que me entendía completamente sin necesidad de explicaciones. Trabajábamos juntos en el refugio. Ella se encargaba de organizar los programas de terapia mientras yo me ocupaba de la parte administrativa. Éramos un buen equipo. Un día, durante una de nuestras reuniones de planificación, me miró con una expresión seria. Sebastián, hay algo que necesito decirte. Sentí un ligero nudo en el estómago. Su tono me preocupó. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo. Recibí una carta. De Lilia. Mi mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Por qué te escribiría a ti? Carmina sacó un sobre de su bolso. No lo sé, pero pensé que debería saberlo. Tal vez incluso leerla. Tomé el sobre con manos temblorosas. Estaba dirigido a Carmina, pero dentro había 2 cartas. Una para ella y otra para mí. ¿La leíste?, pregunté. Ella asintió. Sí, es una especie de confesión. O al menos lo parece. Dice que ha tenido tiempo de pensar en prisión. Que entiende el daño que causó. No espera perdón, pero quería que supiéramos su versión de la historia. No sabía si quería leer esa carta. No sabía si estaba listo para escuchar lo que Lilia tenía que decir después de todo este tiempo. Pero Carmina puso su mano sobre la mía. No tienes que leerla ahora. Ni siquiera tienes que leerla nunca si no quieres. Pero está ahí, por si algún día sientes que necesitas cerrar ese capítulo completamente. Guardé la carta en mi bolsillo. Decidí que la leería, pero no hoy. Tal vez mañana. Tal vez la próxima semana. O tal vez nunca. No tenía prisa. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, saqué la carta. La miré por largo rato antes de abrirla. Finalmente, rompí el sello. La letra de Lilia era ordenada, casi elegante. Comenzaba disculpándose. Decía que entendía que ninguna disculpa podría borrar lo que había hecho. Que había destruido vidas por codicia y egoísmo. Que merecía estar donde estaba. Luego explicaba su historia. Cómo había crecido en la pobreza extrema. Cómo había sufrido abusos de niña. Cómo había jurado que nunca volvería a ser vulnerable, nunca volvería a pasar hambre, nunca volvería a depender de nadie. Que esa obsesión con el dinero y el control la había llevado por un camino oscuro del que no supo salir. Contaba cómo conoció a Rodrigo en un momento de desesperación. Cómo él le propuso el plan. Cómo al principio dudó, pero la primera vez que funcionó, se volvió más fácil. Y luego más fácil. Hasta que ya no sentía nada. Hasta que las víctimas eran solo números. Solo objetivos. Ya no eran personas con familias, con sueños, con vidas completas por delante. No era una justificación. Ella misma lo decía en la carta. Solo era una explicación.
Un intento de hacerme entender cómo una persona puede llegar a hacer cosas tan horribles. Al final de la carta, escribió algo que me sorprendió. Sebastián, si hay algo bueno que salió de todo esto, es que sobreviviste. Fuiste el único que logró escapar. Y espero que encuentres la felicidad que mereces. Una felicidad real, no la mentira que yo te ofrecí. Espero que puedas perdonarte a ti mismo por haber confiado en mí. Porque confiar no es una debilidad. Es valentía. Y yo aproveché esa valentía de la manera más cobarde posible. Lo siento. Aunque sé que esas palabras no significan nada viniendo de mí. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No sabía cómo sentirme al respecto. No la perdonaba. Probablemente nunca lo haría. Pero al menos ahora podía cerrar ese capítulo con una sensación de conclusión. Entendía que Lilia era una persona rota que había roto a otros. Y eso no la excusaba, pero me ayudaba a dejar ir parte del odio que había cargado. Los años siguieron pasando. El refugio creció. Ayudamos a cientos de personas. Algunas volvían años después para contarnos cómo habían reconstruido sus vidas. Cómo habían vuelto a confiar. Cómo habían encontrado el amor de nuevo. Cómo habían perdonado, no a sus agresores, sino a sí mismos por haber sido víctimas. Esas historias eran las que me mantenían motivado. Las que me recordaban por qué hacía lo que hacía. Carmina y yo seguimos trabajando juntos. Nuestra amistad se profundizó con el tiempo. Nunca se convirtió en algo romántico. Ninguno de los dos buscaba eso. Pero sí teníamos algo especial. Una conexión forjada en el fuego de la tragedia compartida y la sanación mutua. Ella se convirtió en la familia que elegí. Y yo en la de ella. Una tarde de domingo, 3 años después de la inauguración del refugio, estaba sentado en el porche de la casa principal de la finca. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Carmina se sentó a mi lado con 2 tazas de café. ¿En qué piensas?, preguntó. Sonreí. En lo lejos que hemos llegado. En cómo algo tan terrible pudo convertirse en algo tan hermoso. Ella asintió. Víctor estaría orgulloso. Elena también. Tomé un sorbo de café. Lo sé. Y yo estoy orgulloso de nosotros. De lo que construimos. De cómo no dejamos que el mal ganara. Nos quedamos en silencio, disfrutando del atardecer. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Una paz profunda y real. Había sobrevivido. Había sanado. Y había convertido mi dolor en un propósito. Pensé en aquel día en el autobús. En cómo un simple susurro de una extraña había cambiado el curso de mi vida. En cómo Carmina tuvo el valor de advertirme a pesar de no conocerme. En cómo su determinación de buscar justicia para su hermano terminó salvándome a mí también. La vida es extraña de esa manera. A veces las peores tragedias te llevan a las mejores personas. A veces el dolor te enseña lecciones que nunca hubieras aprendido de otra forma. Miré a Carmina. ¿Sabes qué? Creo que finalmente entiendo lo que significa realmente vivir. Ella me miró con curiosidad. ¿Y qué es? Pensé por un momento antes de responder. Vivir no es solo sobrevivir. No es solo pasar los días esperando que el dolor disminuya. Vivir es elegir, cada día, levantarte y encontrar algo por lo cual vale la pena seguir adelante. Es convertir tus cicatrices en sabiduría. Es ayudar a otros con lo que aprendiste de tus propias heridas. Eso es vivir. Carmina sonrió y levantó su taza de café. Por vivir entonces. Levanté la mía y brindamos. Por vivir. El refugio seguiría creciendo. Seguiríamos ayudando a personas rotas a encontrar su camino de regreso a la luz. Y yo seguiría honrando la memoria de Elena no con tristeza, sino con propósito. Porque ella merecía ser recordada no por cómo murió, sino por cómo vivió. Con bondad. Con amor. Con generosidad. Y yo me aseguraría de vivir de la misma manera. No todos los finales son felices. Pero este, a su manera, lo era. Porque había aprendido que la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en lo que haces con él después. Y yo elegí construir. Elegí ayudar. Elegí vivir. Y eso, al final, era la mejor venganza contra aquellos que intentaron destruirme. Porque mientras ellos se pudrían en una celda, yo estaba aquí, bajo el cielo abierto, rodeado de personas que me importaban, haciendo una diferencia real en el mundo. Esa era mi victoria. Y nadie podría quitármela jamás.